Vamos a dar inicio a la formación. Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Angie Tatiana Peña Ascanio, profesión psicóloga. Especialista en Derechos Humanos y Internacional Humanitario en la Universidad Nacional de Colombia. Instructora SENA en el departamento de Arauca, presencial y virtual, con transversal. En este caso vamos a ver la transversal de comunicaciones. Me gustaría conocer los que están conectados. Vamos a empezar por acá por Carolina. Porfa, te presentas y cuentas la expectativa de la transversal. ¿De qué ciudad eres? Carolina. Carolina Molina. Hola, profe, buenas tardes, ¿me escucho? Sí, ya te escuchamos. Hola, profe, mi nombre es Irene Carolina Molina, yo soy de la ciudad de Santa Marta. Un gusto conocerte. Continuamos por acá Muchas gracias. con... bueno, ¿y qué expectativas tienes de la clase? Pues conocer un poquito más sobre, pues, qué vamos a dar, de qué trata y, pues, eso. Ok, vale, muchas gracias. Jesús. Listo. Jesús Alberto. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Alberto Osorio Batista. Bueno, qué pena, lo que pasa es que me encuentro laborando, entonces por eso se escucha así un poquito ruidoso. De acuerdo. Mis expectativas son conocer mucho más sobre estos temas y aprender cosas nuevas. De acuerdo. ¿Y de qué ciudad? Vivo en Bogotá. Ok, muchas gracias. Bueno, John. Muy buenas tardes para todos, compañeros. Mucho gusto, yo Monsalve, soy de Medellín. ¿Qué expectativas tengo con la clase? Aprender mucho más sobre comunicación hacia los empleados o comunicación entre medios. Muchas gracias, John. Muy amable. Keila. Buenas tardes. Sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Keila. Yo vivo en Santa Marta. ¿Qué expectativas tengo? Pues aprender mucho sobre lo que es la comunicación. Ok, muchas gracias. Muy amable. Laura. Hola, buenas tardes. Soy Laura García, vivo en la ciudad de Bogotá y mi expectativa es conocer un poco más las formas de comunicación con personas nuevas y demás. Muchas gracias, Laura Daniela. Porfa, Keila, apaga el micrófono. Gracias. Continuamos con Mauricio. Mauricio. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Mauricio, hablo desde acá desde Río Negro, Antioquia.
Y bueno, tengo muchas expectativas en cuanto a esta transversal que se abre porque pues en la labor de desempeño es fundamental la parte de comunicación, entonces sería un complemento pues como muy ideal a la carrera que estamos ejecutando. Súper. ¿De qué ciudad? De Río Negro, Antioquia. Vale, muchas gracias. Mónica. Mónica Juliana. Bueno, vamos a continuar con Estefanía. Nos estamos presentando y siendo la expectativa de la clase y de qué ciudad se conectan. Estefanía. Aló. Sí, ahora sí te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, profesora, pues la expectativa de la clase, pues obviamente adquirir mucho conocimiento del curso, pues para obviamente ponerlo en práctica más adelante en la empresa donde se, digamos, realizando las prácticas y pues por ende poder desenvolverme un poco más, digamos, en el ámbito, pues digamos, del tema logístico. ¿Me podrías, por favor, recordar la otra parte? Presentarse y de qué ciudad te conectas. Bueno, mi nombre obviamente pues es Estefanía Álvarez Tamarán. Estoy desde acá, vivo aquí en Bogotá, discúlpeme. Muchas gracias, mi amable. Bueno, Jenny Paula. Sí, Aló, profe, ¿me escuchas? sí. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Paola Quiseno. Actualmente vivo en la ciudad de Bogotá. Soy de Cali. No sé qué otra pregunta más indicaste que no te escuchaba. No sé si quieres terminar. Las expectativas de la formación. Bueno, profe, las expectativas que tengo de la formación, pues en este caso son muy altas, de seguir aprendiendo, poner mis habilidades más en cuestión de aprendizaje, de poder conocer mucho más de la dinámica de como tal de enseñanza que tiene el tema y poder pues, más adelante tener mejores oportunidades laborales y también mejores mecanismos o en este caso mejores correcciones tanto personal como laboral. Muchas gracias. Jefferson, ¿ya te habías presentado? No me acuerdo. ¿Me confirma Jefferson? Listo. Bueno, no te logramos escuchar. Ah, ok, de acuerdo. Listo, Jefferson. De acuerdo, entonces pues muchas gracias a todos por presentarse. Espero que esta formación cumpla con todas las expectativas y que permita ser de crecimiento personal para cada uno de ustedes. Voy a iniciar contándoles que nos lleva el proceso eficaces y efectivos teniendo en cuenta situaciones del orden social, personal y productivo. Esta formación va a ser de 48 horas. Alguien tiene que se le quedó el micrófono prendido.
Esta formación va a ser de 48 horas y como ustedes lo pudieron revisar en el cronograma, voy a mostrarles el cronograma, tenemos una serie de actividades ya programadas. Los días lunes a las 5 nos vamos a estar conectando. Hoy nos conectamos a las 5 porque tengo otra formación ahorita a las 6 de la tarde. Pero si a ustedes les queda mejor para la siguiente semana que la clase sea a las 6, nos podemos conectar a las 6. No sé qué horario se les facilite más. A mí me sirve 6, entre más tarde mejor. Les sirve a las 6. De acuerdo, la próxima sesión la podríamos programar a las 6 de la tarde. Listo. Para esta semana tenemos una evidencia que es un video. ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso? Vamos a iniciar con el resultado de aprendizaje número 1, que es analizar los componentes de la comunicación según las características, intencionalidad y contexto. El tiempo que tenemos para realizar la actividad es desde hoy 25 hasta el domingo 31. Es importante que ustedes puedan revisar porque hay un material de lectura, les voy a proyectar por acá, un material de lectura que se llama Comunicándonos. Entonces este material de lectura es chévere, es un poquito extenso, pero es muy chévere, es muy dinámico, ustedes lo pueden ir interactuando con él, pueden ir leyendo cada apartado. Se llama exactamente comunicación oral y escrita, comunicándonos. Bueno, ya acá también proyectándoles un poco de la guía, vamos a iniciar con esta actividad de aprendizaje, que es identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características, intencionalidad y contexto. Es una actividad que es con forma de 12 horas. Es importante que ustedes puedan hacer una lectura de la comunicación oral y escrita, comunicándonos, y se va a realizar la actividad. ¿Cómo se va a realizar la actividad? Vamos a realizar un video. En este video vamos a expresar los diferentes elementos de la comunicación, ya sea en un discurso emotivo, familiar, social, político. Y es importante que apliquen técnicas como la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es importante que este mensaje sea emotivo, sea un mensaje con un discurso eficaz. Va a ser, espérenme un segundito que estoy recibiendo una llamada. Listo, perdón, ya volví. Por acá me están diciendo, no entiendo qué activación debemos hacer. Es una grabación. Profe, ¿podría explicar de nuevo? De acuerdo. Entonces, en la guía de aprendizaje, vamos a ir al apartado 3.4. En este apartado 3.4 va a estar la competencia de nosotros, que es la competencia de comunicación, la que ahorita les leí, que es de procesos de comunicativos eficaces y efectivos. En esta hay una actividad que tenemos programada para hacerla desde hoy hasta el día, ya les muestro el cronograma, hasta el domingo 31.
¿Listo? Tenemos esta semana para hacer esta actividad. ¿En qué consiste esa actividad? Esta actividad nos invita a hacer la lectura de comunicación oral y escrita comunicándonos. Entonces yo entro acá a donde está el material de lectura, buscamos por el nombre, que en este caso es comunicación oral y escrita comunicándonos, porque es importante que tengamos en cuenta el nombre porque esta palabrita cambia y esto te lleva a otra lectura. Se llama así comunicándonos, entran a comunicándonos y empiezan a, pues hay una serie de videos, una serie de apartados allí para leer, allí lo pueden hacer sus respectivas lecturas. Sin embargo, yo ahorita en la clase voy a explicar un poco el tema. ¿Listo? Voy a hacer como un resumen de todo esto. Pero ustedes lo pueden leer detalladamente. Eso con respecto al material de lectura. Luego, ¿qué más nos dice la guía? La guía nos dice que debemos cargar una evidencia. Esta evidencia, que es la que tenemos plazo máximo hasta el sábado de cargar, se debe hacer un discurso en el cual pues ustedes van a hacer un videíto y mencionan un discurso emotivo, familiar, social o político en la cual apliquen las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Hay una estructura muy clave para hacer esta actividad y se estructura un breve discurso, no más de 1 minuto. A partir de los conocimientos adquiridos en el material de lectura que ya les mostré donde lo pueden encontrar, realice la exposición de dicho discurso a través de un video. Investigue otras fuentes de información con respecto a los componentes formativos. Realice un video con la cámara de su computador, de su celular. Pueden utilizar Powtoon, Loom, Canva, entre otros. Este video se va a dividir en 2 partes. Una primera parte va a ser sobre todo lo que es el lenguaje no verbal. Va a ser, en un primer momento, va a ser inexpresivo, sin gestos, sin emociones, sin contacto visual, y la segunda aplicando las técnicas verbales y no verbales. ¿Listo? Y van a hacer una conclusión en una página de las diferencias encontradas de las 2 formas en las cuales pues aplican esta comunicación, por así decirlo, sin signos lingüísticos, y en otra donde sí van esa comunicación tanto verbal como no verbal, y mencionan en este escrito, lo hacen como tipo un escrito, como un resumen, por así decirlo, que es importante también tener en cuenta que se debe, este video que mencionamos, se debe hacer en YouTube, y al final tú lo que haces es un Word donde colocas tus datos como una portada, luego continúas con el escrito, que el escrito son unas conclusiones de máximo 3 páginas, que por supuesto pues debe tener su desarrollo, y debe ir el link del video de máximo 3 minutos. Esto lo pueden cargar en Word o en PDF. O sea que lo que vamos a cargar no es un video. Vamos a cargar es un Word o un PDF. Y es indispensable que ese Word y ese PDF esté narrado en un discurso construido en 2 partes, sin utilizar y utilizando las técnicas de comunicación verbal y no verbal, y hacer una conclusión en un PDF del ejercicio en el video. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Voy a mirar los comentarios.
¿Tienen alguna pregunta de la actividad? Sí, ustedes graban el video, ya sea en el celular, con la herramienta que ustedes deseen, lo cargan en YouTube y en el Word van a pegar ese link del video. Pero además debe haber una portada y una conclusión sin utilizar las técnicas y utilizando las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Puede ser máximo 3 páginas, eso quiere decir que puede ser que ustedes hagan 1 página, 2 páginas o 3 páginas, dependiendo si hablan mucho. Profe, una pregunta, disculpe. Cuando usted se refiere a comunicación no verbal, o sea, ¿podría explicar esa parte porque no lo entiendo? Cuando Sí, dice que escrita, verbal y no verbal, por favor en el video, ¿podría explicar más? sí, ok. Entonces para eso voy a explicar el tema. ¿Listo? No verbal es sobre todo gestos y verbal es más que todo el lenguaje. ¿Sí? Pero pues voy a explicar el tema para que de pronto puedan entender mucho mejor la actividad. ¿Listo? Hasta ahí de pronto tienen otra duda. O sea, cuando hablamos de no verbal, nos referimos a gestos que podemos usar en la comunicación, y la comunicación verbal, pues son las palabras utilizando, por supuesto, signos lingüísticos, acentos, pausas, ¿sí? Todo lo que se tiene en cuenta al momento de una comunicación verbal. Pero voy a explicar el tema para de pronto dar más claridad a la pregunta. ¿Hasta hay otra pregunta más para tenerla en cuenta? Sí, el discurso es libre. Listo, vamos a ir avanzando y ahorita pues si surgen más preguntas, las vamos respondiendo. Es importante partir de qué es la comunicación. Cuando nosotros hablamos de comunicación, hablamos de esa charla que podemos tener entre 2 o más personas en el cual hay un intercambio de ideas, de pensamientos, de sentimientos. Y esta comunicación tiene algo muy importante y es que nos permite interactuar y comprender a las demás personas, así como conectar con los demás. Por eso saber expresarnos, saber comunicar, nos va a evitar muchísimos conflictos en diferentes escenarios y también nos va a permitir que las necesidades que nosotros tengamos se puedan llegar a suplir. Es muy importante tener en cuenta que además de ser un intercambio de mensajes, esta comunicación maneja un código en común. Cuando nosotros hablamos de un código, podemos hablar, por ejemplo, del idioma. Como ustedes saben, hay diferentes tipos de idiomas, entonces este idioma te permite, por ejemplo, el español te permite mantener un código con otra persona. Tiene una intención. Siempre vamos a comunicar algún sentimiento, una emoción, algo a lo que estás a favor, algo a lo que estás en contra, una solicitud, una necesidad. Y la comunicación ocurre en un contexto determinado. Es muy importante también tener en cuenta el contexto, porque a veces decimos comentarios de cosas que nosotros estamos pensando, pero que no le comentamos a la otra persona, y esto suele afectar muchísimo cómo resolver la necesidad que realmente tenemos. ¿Por qué? Porque muy seguramente no me van a entender, porque no les di un contexto, no les di una información base que me pudiera hacer comprender la pregunta, la solicitud, en fin. Entonces el contexto es supremamente importante dentro de la comunicación. ¿Qué es como clave para tener en cuenta dentro de la comunicación? Y es que
la comunicación es una habilidad natural, es decir, que todos pues tenemos la habilidad de comunicarnos, ya sea que no tengamos voz, pero por ejemplo, una persona que tenga alguna discapacidad puede inclusive comunicarse a través de los diferentes códigos que permitan entender pues a la otra persona lo que quiere indicar. Es importante tener en cuenta que nos permite también establecer relaciones sólidas, empatía, aumentar la productividad y resolver los conflictos laborales. En un escenario laboral nos va a permitir que no repitamos los mismos ejercicios. A veces de pronto nos caen mal algunos compañeros de trabajo y evitamos alguna conversación. Pero esto nos afecta la productividad porque muchas veces llegamos a nuestro puesto de trabajo, revisamos las cosas que hay que hacer en el cronograma. Vamos a poner un ejemplo, hacer un inventario a tal bodega. Entonces llegué, me senté, empecé a hacer el inventario a tal bodega, llegó un compañero, el compañero miró el cronograma, hay que hacer un inventario y todo el día se sentó a hacer lo mismo que yo. Como no hablamos, no interactuamos, no conversamos, los dos hicimos lo mismo. Perdimos la posibilidad de poder dividirnos las tareas y sacar 2 actividades en vez de una sola. Entonces, muchas veces esta no comunicación afecta la productividad de una empresa y genera también conflictos porque al final pues van a haber muchos culpables. La comunicación también nos permite tener una convivencia social, facilitar el aprendizaje. A veces nosotros aprendemos de una forma y empezamos a conversar con el compañero te dice, mira, yo le hice así, me funcionó súper bien. Y de esta manera, pues yo como que adquiero otras estrategias para aprender sobre algo y esto me permite muchísimo como seguir avanzando. Nos permite también expresar las ideas, las emociones, construir esas relaciones interpersonales y por eso es muy indispensable que inclusive les hago la recomendación que si ustedes tienen pareja no se limiten de pronto a la cotidianidad, sino que también tengan la oportunidad de hablar, de interactuar, porque eso hace que esos lazos se fortalezcan. Si tienen hijos, de igual manera entendemos que muchas veces estamos en las ocupaciones, en el diario vivir, pero es importante sacar el tiempo para conversar, porque esa conversación hace que se generen esos lazos y que permita fomentar de pronto esos aspectos de empatía, de comprender al otro, de construir juntos. Y por supuesto, entonces la comunicación nos ayuda tanto en nuestra vida social como en nuestra vida cultural, laboral, entre otros. Que es importante tener en cuenta también dentro de la comunicación, como les había mencionado, las relaciones interpersonales, expresar esos sentimientos, esas necesidades, esos lazos en entender al otro, entender cómo se siente, que solamente eso se sabe cuando escuchamos. Hay que saber escuchar, no solamente hablar, porque a veces decimos, no, es que yo hablo con tal persona, pero realmente hablas o escuchas y también hablas. Porque la comunicación no es solamente hablar, también es saber escuchar y saber entender a las otras personas lo que nos quieran contar. Nos ayudan en el entorno laboral, en la productividad, a mejorar esa coordinación de trabajo. Si no hay comunicación, no hay coordinación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Así sea lo más mínimo, debe haber la confianza dentro del equipo para poder indicar cualquier cosa. No por, no, es que me respetan mucho, entonces no me dicen nada. No, es que yo me pongo bravo, entonces no me dicen nada. Esto afecta muchísimo la productividad y afecta muchísimo el entorno.
porque limita las posibilidades de aprendizaje, las posibilidades de crecer juntos, las posibilidades de avanzar en muchos aspectos logísticos y administrativos. No siempre el líder tiene la razón, y esto es indispensable que lo tengamos en cuenta para la toma de decisiones que se deben tomar dentro de una empresa, y esto lo produce la comunicación. Si yo me creo la única que sabe y la que así como yo digo se deben hacer las cosas, pues nunca voy a crecer como persona, ni tampoco voy a poder trabajar en equipo, porque me van a ver desde lejos, más no como parte del equipo, más no como una persona que conecta con su equipo de trabajo. Entonces podríamos decir que la comunicación también nos reduce muchos conflictos innecesarios. Es indispensable saber escucharlos a todos en esas ideas que puedan tener, quitarnos muchos prejuicios, porque a veces decimos, no, esta persona sí me puede aportar, pero seguramente esa persona es muy creativa. Entonces, saber también escuchar a cada uno de ellos y no invalidar sin antes haber comprendido lo que la persona le quiere indicar. Es el fomento también de nuestra sociedad, nos permite transmitir esa información, transmitir esos conocimientos. Cada una de las cosas o los procesos que ustedes tengan claro como tecnólogos es indispensable que lo vayan compartiendo con su equipo de trabajo, que vayan enseñando esos buenos hábitos para favorecer esa convivencia. También les permite desarrollo personal y aprendizaje, les permite interactuar, desarrollar habilidades personales y desarrollar habilidades sociales. Comunicación en salud. Por ejemplo, yo siempre les he puesto como esa indicación. A veces alguien va al psicólogo y dicen, engañé a la psicóloga, pero realmente no engañaste a la psicóloga porque le contaste otra historia distinta. Te engañaste a ti mismo, perdiste el tiempo. Porque si tú vas a donde un médico y a donde el médico pues no le dices qué es lo que sientes, él solamente se basa en la experiencia que tú le vas a contar, ya sea en la experiencia de vida, en lo que le duele, en su historia clínica. A veces omitimos cosas porque de pronto no queremos decirlas, pero eso afecta que realmente se pueda encontrar la raíz del problema. Y tener una buena comunicación de médico y paciente, así mismo funciona en la vida laboral. Si no hablamos, si no comunicamos lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que acepto, lo que no acepto, pues muy seguramente vamos a tener una satisfacción y un bienestar emocional. Vamos a hablar un poquito de los componentes de la comunicación. Los componentes de la comunicación básicamente son los tenemos ahí siempre, pero realizamos este proceso muy de manera inconsciente. Eso es un repaso porque nosotros vimos esto en la escuela, pero pues vamos a repasarlo. Un emisor es quien inicia el proceso de codificación y de transmisión de la información. Es decir, quien empieza hablando, quien tiene la idea. El receptor es quien recibe la información y la decodifica en un mensaje para pues, hacer el proceso de interpretación de este mensaje. El mensaje como tal es el contenido, la información específica que nosotros queremos compartir entre las dos personas. El canal es ese medio el cual se utiliza para transmitir esa información, ya sea por la voz, ya sea por un papel, ya sea por internet o por un teléfono. Y el código hace referencia a, por ejemplo, lo que les estaba indicando ahorita, el idioma, del código Morse o de un lenguaje de señas. Es como nosotros, dentro de ese proceso de comunicación, pues entendemos las mismas palabras. Yo siento que acá nos quedaría muy interesante poder mencionar una palabra
Por ejemplo, acá en el llano nosotros decimos la palabra pija. Pija para nosotros es una expresión como reafirmando algo, de las cuales nos sentimos como orgullosos. Es como decir bien o cuando estamos alegres, pija, o también inclusive cuando estamos molestos nos referimos como a esa cosa, esa pija. Eh, y si yo les preguntara ahorita a cada uno de ustedes en los diferentes lugares qué significa pija, para ustedes va a significar otra cosa totalmente distinta. Y es porque estos códigos, si bien es cierto hablamos el español, también son culturales. Entonces los de la costa me van a decir, no, pija acá es otra cosa. Los de Bogotá me van a decir, pija acá también es otra cosa. Eso no es, ¿cierto? Y de esa manera, pues, llegamos a la conclusión que el código también se tiene no solamente por el idioma, sino también por la cultura. El contexto son pues esas circunstancias en las cuales se desarrolla alguna situación, se produce esa comunicación y le da sentido a todo el mensaje. Si yo, por ejemplo, les digo, necesito un informe, pero no les doy ningún otro contexto. Seguramente muchos me van a decir, pero venga, ¿qué informe? ¿Para cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué lleva ese informe? ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta que el contexto es toda la información necesaria para poder que todos entendamos el mensaje en lo mismo, porque muy seguramente, debido a nuestras experiencias personales, para ustedes puede significar un informe solamente decirme los números de algo. Eso es un informe. Para otra persona, un informe solamente es una hojita en la cual te como un tipo de reporte. Y para otra persona, pues un informe ya es algo mucho más completo, que lleva una estructura mucho más grande, ¿cierto? Y para pues nosotros que nos podamos conectar en la misma idea, es indispensable que vaya acompañada de un contexto. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen, voy a ver si aquí me sale un cursor, un puntero. Entonces aquí tenemos el emisor, que es la persona que codifica o que transmite o que piensa el mensaje y transmite esta información. Que esta persona que está acá es quien recibe el mensaje. El mensaje en sí es hola, vamos al cine. El medio por el que viaja, el canal, es una cuerdita con un vaso y la persona le dice, claro. Sí, él es el receptor, es quien recibe el mensaje. Entonces, si ven, es algo que hacemos todos los días, todo el tiempo, pero pues lo hacemos de manera inconsciente, estos componentes de la comunicación. No es como me estás emitiendo un mensaje, estoy recepcionando un mensaje. Sí, como que no lo hablamos todo el tiempo, pero está ahí. ¿Sí? Que es importante tener en cuenta hay dos cosas a tener en cuenta. Uno son los componentes y otro es el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación es el conjunto de esas acciones sucesivas que permiten que un mensaje viaje desde un emisor hasta un receptor para generar una respuesta de entendimiento. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los componentes y el proceso? Que los componentes son las piezas y el proceso es el paso a paso. Ya lo vamos a ver más específicamente, son 5 etapas del proceso. La primera es la intención y el desarrollo de la idea. Entonces, cuando el emisor desea comunicar algo, organiza ese pensamiento para darle sentido, porque a veces, por ejemplo, cuando queremos explicar algo
nos quedamos pensando y vamos a hacer una codificación de ese mensaje como tal, que es el segundo punto, en la cual traduce esa idea en un lenguaje, en un sistema de signos. ¿Cómo lo digo? Con palabras, gestos, con imágenes. ¿Cómo me puedo dar a entender? ¿Sí? Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la transmisión del mensaje, el cual, bueno, ¿cómo voy a transmitir ese mensaje? Voy a mandar un correo electrónico, voy a hacer una llamada, voy a gritarlo, a decirlo por voz, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que en ese intercambio de mensaje pueden haber interferencias en ese proceso de transmisión. Por ejemplo, se puede ir el internet, se puede ir el audio, el mensaje no lo escribí bien, escribí como muchos mensajes, como 10 mensajitos hacia abajo en el chat y se fue el internet, entonces solo cargaron 3 mensajes y pero ¿qué me está escribiendo? No entendí. Entonces puede fallar ahí la transmisión de ese mensaje. La decodificación es cuando ya el receptor recibe el mensaje y lo interpreta, basándose en su propio código. Y aquí es donde yo les decía el tema cultural del código. Entonces, lo que para mí puede significar esa palabra y el contexto que yo pueda tener para entender lo que me están indicando, ¿cierto? Y la retroalimentación o feedback es cuando ya el receptor responde o confirma la recepción, cerrando el ciclo y asegurando que la comunicación fue efectiva. Como, ok, entiendo, lo que me quieres indicar es esto, esto y esto, ¿cierto? Hace una retroalimentación, un feedback, en la cual reafirma o niega haber entendido el mensaje que pudo haber llegado. Básicamente, estos son las 5 etapas del proceso y estas pues son los componentes y estas son las etapas. Es importante tener en cuenta los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación según las palabras de código. Cuando nosotros hablamos de verbal, es la comunicación que usa palabras y lenguaje signos lingüísticos. Signos lingüísticos son, por ejemplo, cuando hablamos de signos de admiración, ¿cierto? Es distinto hacer una lectura, pero hacer la lectura seguida, que hacer una lectura de un cuento cuando utilizamos estos signos lingüísticos. ¿Sí? Esa es la diferencia en esa técnica de comunicación verbal. Lo oral, entonces se transmite hablando, escuchando, teniendo conversaciones, llamadas, gritos, discursos. Lo escrito, ya sea por correos electrónicos, por chat, por cartas, y lo no verbal se basa en gestos, en lenguaje corporal, en expresiones faciales, en postura y proximidad. Por ejemplo, a veces no estamos hablando, pero llegamos a nuestra casa y nos encontramos a la mamá y la mamá los mira y les dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué viene de mal genio? Y usted no ha dicho ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comunicando todo el tiempo, así no hablemos. Los gestos, el lenguaje corporal también indica algo, también manda un mensaje. Si yo veo a lo lejos una pareja hablar y se acerca mucho la persona y manotea, yo digo, esta gente está como peleando. Porque inmediatamente, sin saber el contexto y sin saber lo que están hablando, puedo observar una comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, hacemos referencia a esos gestos que puedan utilizar, esas imágenes, tal vez a esos sonidos que nos van indicando algo. Por ejemplo, cuando tú vas en una vía y ves el semáforo o es una imagen de stop, ya sabemos que hay que parar, ¿cierto?
ahí nos estamos comunicando sin haber como tal ni una sola palabra, ¿sí? Cuando de repente usted sale en la mañana y no saluda al vecino, pero ve al vecino y le levanta las cejas, y el vecino le levanta las cejas a usted. Y ya ahí se dijeron, hola vecino, ¿cómo está? Hola vecino, bien, ¿cierto? Sin haberse dicho ni una sola palabra. La comunicación verbal es ese lenguaje corporal, son esas expresiones faciales que hacemos en las que nosotros siempre estamos indicando algo. Según el canal y el formato visual, cuando se transmite una información por imágenes y gráficos. Bueno, aquí me devuelvo un momento para explicar. Con respecto a la actividad, es importante tener en cuenta que alguien me preguntó, ¿debe salir solo el audio? No, porque pues no aplicaría para el lenguaje no verbal. ¿Cómo puedo saber que me estás comunicando si no te estoy viendo? Bueno, también existe según el canal y el formato dentro de los tipos de comunicación, el cual es el visual. Información transmitida, ya sea mediante imágenes, gráficos o videos, y auditiva o oral, que es la que se transmite ya sea por un audio, un podcast, un sonido de alerta, ya, por ejemplo, esos sonidos de bomberos o de alguna ambulancia que ya nos dice que algo está mal. Lo digital, la comunicación a través de las plataformas electrónicas, redes sociales, videollamadas, entre otras. Según el entorno organizacional, también hay unos tipos de comunicación. El formal es que se hace por memorandos, por reportes, el que se hace por medio de un correo electrónico, por medio de una carta. El informal es cuando surge una conversación entre otro compañero de área. El vertical puede ser ascendente de jefe, ascendente de empleado a jefe y descendente de jefe a empleado. Y horizontal que ocurre entre las personas del mismo nivel jerárquico. Aunque no nos guste, existen unas jerarquías en las empresas y vamos a tener que adaptarnos a esa jerarquía, o si no vamos a tener pues muchos problemas administrativamente hablando. Según el estilo, la actitud, tenemos los tipos de comunicación asertiva, pasiva y agresiva. Cuando nosotros hablamos de una persona pasiva, es una persona que dice frases como, ay, prefiero no decirlo para evitar un problema, entonces se queda siempre callado. Por el contrario, el agresivo dice, no, yo sí no me quedo con nada callado, yo sí voy diciendo es todo, ¿cierto? El agresivo es una persona que no se queda callado nunca, que utiliza frases como, yo digo las verdades en la cara. Entonces allí ya sabemos que es una persona completamente agresiva. Estos dos puntos son negativos. ¿Por qué? Porque el pasivo le pasa a lo de la olla a presión. Lo de la olla a presión que se va acumulando, tantas cosas que se va aguantando por no decirlas. Y cuando llega un momento que explota y se convierte en un agresivo. Y todo el mundo dice, ay, pero qué raro. Él no era así. Él era una persona súper amable, ¿cierto? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese ser como demasiado fácil. Y el agresivo, pues, es muy conflictivo, genera todo el tiempo problemas, dificultades, no llega a ningún acuerdo, se impone sus necesidades sobre los demás. ¿Qué es lo que sugieren entonces? La asertividad. La asertividad tiene un poquito de los dos. ¿Por qué? Porque sí dice lo que tiene que decir, pero lo hace de una manera respetuosa, con claridad y buscando el equilibrio. Y sobre todo con una característica muy importante, y es la de no herir a las demás personas. Hay que tener en cuenta unos aspectos muy importantes en la voz como una herramienta de comunicación,
La voz no solo se transmite con palabras, sino también se comunican emociones, seguridad, intención. Hay que tener en cuenta el tono, el ritmo, la intensidad, el timbre, influye directamente en la manera en que el mensaje es interpretado por los demás. Una voz clara y adecuada mejora la comprensión, genera confianza y fortalece la comunicación personal, académica y laboral. Entonces también hay que entrenar nuestra voz. ¿Cómo es entonces el uso adecuado de la voz? Hablar correctamente implica adaptarse al contexto, manteniendo tranquilidad, seguridad y empatía. La voz debe ser audible, agradable, coherente con el mensaje que se desea transmitir. Y es importante que nosotros nos autorregulemos emocionalmente, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando estamos nerviosos, cuando estamos estresados, porque tal vez tenemos que hacer una exposición, porque tal vez viene una entrevista de trabajo, porque voy a conversar algo importante con alguien, se nos tiende a poner la voz temblorosa, como entrecortada, como aguda, como llorosa, se nos siente la inseguridad. Entonces es muy importante que hagamos ejercicios de relajación, que hagamos un ejercicio de un control emocional, que podamos tranquilizarnos antes de hacer esa intervención para proteger nuestra voz y que nuestra voz salga segura y asertiva, y eso ténganlo en cuenta al momento de hacer el video. En conclusión, durante esta clase, pues nosotros analizamos los componentes de la comunicación, comprendiendo que cada elemento cumple una función importante en la intención del mensaje, el contexto que ocurre en la comunicación. Y que nos queda como tal de aprendizaje, la forma de comunicarnos cambia según la situación, las personas. La intención del hablante influye en la interpretación del mensaje y la comunicación verbal y no verbal trabajan juntas para transmitir ideas y emociones. Como reflexión final, entonces tenemos una buena comunicación, no depende solo de hablar, sino de comprender el contexto, expresar ideas con claridad y escuchar de manera adecuada. Comunicar es conectar ideas, emociones y personas. ¿Listo? No sé si tengan ahora sí alguna duda, pregunta, inquietud. Aquí dice, en conclusión, es hacer una portada de 2 o 3 hojas del contenido explicando qué aplico en la comunicación verbal y no verbal y le pegamos el link. Sí, eso es. Eso es. Esa es la actividad que hay que hacer para esta semana. Se hacen las conclusiones de lo aprendido, ya sea también pues de la experiencia personal, cuando hay la técnica, cuando no la hay. Y posteriormente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Como tal, la explicación de la comunicación verbal y no verbal. En este caso, pues yo estoy sola con mi hija de 4 años. No tengo familia acá en Bogotá. ¿Cómo haría para, pues, hacerlo, pues, con otra persona? Vamos a hacer un discurso. El video es un discurso. Ah, ok, no tiene que ver una segunda persona. No. Okay. El video es un discurso. Y la conclusión, o sea, lo que hay que escribir, sí es del comparativo de la comunicación verbal y no verbal, y aplicando la técnica. Ok, ahí sí serían 2 personas. Pero no hay que incluir a una segunda persona porque es solo escribirlo. Ah, ok, listo. ¿Cómo se hace una comunicación? Que se necesitan 2 personas. Ajá, okay. Como una conclusión de todo el aprendido, como un mensaje, como una reflexión. Es más que todo eso. Ok, listo, profe. Sí, bueno, Paola, te explico. La actividad que hay que hacer, primero es un video de un discurso. ¿Listo? Ese discurso es libre del tema que ustedes deseen. ¿Sí? En ese discurso lo que se recomienda es que ustedes hagan un breve discurso, no más de 1 minuto.
en el cual se recomienda que usted escrita comunicándonos, ¿sí? Y pues realice la exposición de dicho discurso a través de un video. Este discurso, recordemos, el discurso puede ser de lo que ustedes quieran, emotivo, familiar, social, político, es de lo que ustedes quieran. Pero pues, si estuvieron en la clase, básicamente la lectura es de lo que expliqué. Este video lo pueden hacer con la cámara del computador, del celular, pueden utilizar las herramientas digitales que ustedes tienen a su alcance. Esto lo suben a YouTube. Entonces hacen un Word, en ese Word van a hacer una portada, unas conclusiones, puede ser en una página o máximo 3 páginas, de las diferencias encontradas entre las dos formas de comunicarnos. ¿Cuáles dos formas? Verbal y no verbal. Y cómo comunicarnos correctamente genera valor a nuestras palabras basado en la experiencia del ejercicio desarrollado. ¿Listo? Esa conclusión puede ser una página y además ahí en ese Word yo le voy a pegar el link de YouTube, la URL de YouTube del video que yo hice. Lo pego ahí. Esa es la presentación del trabajo. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda o ya quedó más claro. Sí hay que hacerlo con el rostro porque recordemos que estamos hablando de verbal y no verbal. Y lo no verbal se visualiza con nuestros gestos. Listo, perfecto. Muchas gracias a todos. Voy a tener que ya cerrar la sesión porque tengo otra formación acá presencial en la sede. Gracias, profe. Bueno, con todo gusto, que estén muy bien. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que tienen hasta el 31 de mayo para cargar la evidencia. Que estén muy bien, hasta luego. Voy a dejar el video disponible para que lo puedan visualizar si no alcanzaron a estar en la clase.